mediante pruebas de hibridación con diferentes secuencias, detectar distintos fragmentos, ¿no? Y así podíamos definir si tenían un alelo o no, ¿no? Dependiendo del mecanismo de que utilizábamos. A veces se utiliza hibridación, otra vez se utilizan enzimas que identifican, destruyen un fragmento del DNA y obtenemos una o dos o tres bandas, ¿sí? Y dependiendo del tamaño de estas bandas van a migrar en este gel. Y hay un montón de técnicas como la electroforesis en poliacrilamida y agarosa, ¿sí? O el famoso Northern Blot o el Southern Blot, ¿sí? Y utilizamos métodos como muy manuales. Hoy día existen métodos más automatizados, por ejemplo, la secuenciación directa del DNA. Y aquí, como les digo, a cada nucleótido le añaden un fluorocromo de diferente color, dependiendo la base nucleotídica, ¿sí? Y estas se van anexando y anexando y anexando cada una de estas, y el equipo automatizado pues, tiene un láser que lee la distinta frecuencia de cada fluorocromo, ¿sí? Y detecta y va generando como tal una secuencia de la cadena, al pasarla por un pequeño capilar, ¿no? Y esa es una forma hoy día costosa de identificar esas secuencias, ¿sí? Pero cada día se está haciendo más práctica y menos costosa, ¿no? Entonces, la secuencia directa del material genético. Otra técnica que solemos utilizar para identificar las distintas variaciones en el DNA es por hibridación. De nuevo ponemos un fluorocromo en particular, pero lo hacemos en grandes placas que se llaman chips y se llaman microarreglos. Y aquí podemos analizar hasta 100,000 o aún más distintos alelos, ya sea de una sola secuencia o de múltiples secuencias o de muchas poblaciones para analizar, por ejemplo, muchas muestras al mismo tiempo. Por ejemplo, estos se aplican mucho para la identificación de una secuencia en particular, la identificación como en el caso de un microorganismo y hacer la detección del material genético del individuo o del microorganismo, y es una de las técnicas que se suele utilizar o se puede utilizar o se utiliza de manera frecuente en países con recursos, y no hay hierre. O sea, tiene una sensibilidad súper elevada y detecta enorme cantidad de... Estos generan en pequeños pocillos, estos son los mentados chips, los cuales los lee un aparato con un software especializado que se emite a partir de la lectura de los chips de acuerdo al fluorocromo que esté irradiando, ¿sí? Sigue siendo muy costoso y se utiliza muy poco en nuestro país, ¿no? Por el tipo de equipos y demás. Una técnica que se utiliza también mucho para detectar, por ejemplo, si está o no una secuencia en el caso de mutaciones como cuando hay pérdida de material genético, pues utilizamos, se conoce como FISH, también es un proceso de hibridación, una secuencia que es complementaria a la secuencia que queremos analizar en particular, ¿sí? Y que tiene fluorocromos anexos en su secuencia, ¿sí? Y que a la hora de hacerlo, usualmente se puede hacer en el caso de cromosomas, ¿sí? Como para identificar diferentes cromosomas de acuerdo al fluorocromo que le asignemos, o para analizar rearreglos entre distintos cromosomas, ¿sí? Se puede utilizar mucho, o inclusive lo podemos utilizar en el estudio de cáncer. Esto ya sea en anormalidades cromosómicas, en enfermedades pues cromosómicas, por así decirlo, como por ejemplo la trisomía 21, ¿sí? O en el mismo cáncer. El cáncer genera enorme rearreglos o alteraciones cromosómicas, ¿sí? O hay alteraciones cromosómicas inclusive que generan cáncer. Entonces, este tipo de técnicas para detectar o hacer diagnóstico hoy día son muy útiles y se utilizan con mucha frecuencia tanto en cáncer como en alteraciones cromosómicas. Esta es la misma, nomás la misma que la anterior. Es para detectar este tipo de
pequeñas secuencias de DNA que complementan con otras y tienen su fluorocromo nomás. Hay otra técnica especial que se conoce como hibridación genómica comparativa. Y esto lo que hacen es de que utiliza el mismo fundamento que el FISH, pero y que el microarreglos, pero no identifica una sola secuencia o una sola base, como en el caso del microarreglo, ni tampoco precisamente en el cromosomas. Sí se puede identificar cromosomas, pero utiliza o identifica enorme cantidad de secuencias dispersas en todo el genoma, en todos los cromosomas, ya sea para ver inclusive grados de expresión de distintos genes, ¿sí? Y esto es una de las técnicas más completas y caras, costosas que hay, obvio. Esta hibridación genómica comparativa es como entre un FISH y un microarreglo, ¿sí? Utiliza enorme cantidad de secuencias en todo el genoma, pero no tanto como los microarreglos, pero un poco más o muchos más que el FISH. Es como un FISH, pero a gran escala, ¿sí? Y bueno, también les digo, no solo pueden detectar secuencias de DNA, sino grados de expresión. En el caso, por ejemplo, en cáncer, se puede ver los genes que no son los que queremos que se amplifiquen, que son particularmente presentes en un tumor, para saber si hay progresión de estos genes en diferentes células del organismo, ¿no? Y poder identificar más bien células malignas en muestras todavía más mínimas y pequeñas. Otra técnica, y que es la técnica que todos tienen que saber, sí que es la básica y es el fundamento de la amplificación del DNA, es la famosa PCR, ¿sí? O reacción en cadena de la polimerasa, donde esta, pues, un método muy particular, flanquea secuencias con secuencias pequeñas complementarias para amplificar en gran cantidad una sola pequeña secuencia. Se puede hacer una PCR de todo el genoma también, ¿sí? Y hay enormes cantidades de técnicas que nos van a servir para identificar, por ejemplo, virus, para inclusive el diseño de vacunas en el caso de virus, ¿sí? Y estas tecnologías también se han inclusive utilizado para el proceso de una de las terapias que todavía sigue en investigación, que no ha mejorado. Bueno, ha mejorado un poquito, pero no se ha perfeccionado, que es la terapia génica, ¿no? Que en teoría es una de las técnicas más prometedoras para cambiar a fondo las alteraciones de las secuencias que están o que conllevan al riesgo de enfermedad, por así decirlo, o que llevan como tal a la enfermedad en caso de, por ejemplo, de patologías que tienen mutaciones directas en genes que ocasionan de forma directa la enfermedad. Sí, cambiar esas secuencias mediante métodos seguros, porque ya se utilizó esto previamente o sea, ya se inició experimentaciones con hemofilia, una famosa enfermedad, puesto que es una de las que ha quejado a todas la realeza europea, y lo vamos a ver en uno de nuestros ejemplos de enfermedades ligadas al X, las enfermedades que se heredan solo por la mamá, y una de ellas es la hemofilia, ¿sí? En la cual pues hubo desafortunadamente resultados poco alentadores. Antes se extraía en gran volumen y en gran cantidad el factor que en este caso hace falta, y se sintetizaba a partir de ahí, o se purificaba para inyectárselos a los deficientes. Hoy día, pues utilizaron en su momento secuencias de virus para infectar células humanas, y que éstas pudieran producir, que su DNA lo pudieran insertar en el DNA de las secuencias humanas, y en su momento pudieran producir el factor 8, si es la tipo A, o el factor 9 si es la tipo B de las hemofilias. Y eso funcionó por un tiempo, pero desafortunadamente, de acuerdo por el tipo de metodología que utilizaron, como de vectores virales, y que utilizaron particularmente citomegalovirus, no, Epstein-Barr, no recuerdo qué, pero un herpes virus, eso les ocasionó
falla hepática, daño y falla hepática a esos pacientes. Y prohibieron a principios de los 90 la terapia génica y no la volvieron a aprobar hasta muchos años atrás, creo que recientemente en el 2014. Esta es toda una cronología del conocimiento de la hemofilia, por ejemplo. No hace falta verlo, pues, pero este es uno de los métodos más prometedores para resolver un montón de patologías, ¿no? Pero en realidad todavía nos falta muchísimo para entender todos los procesos celulares y poder modificar a nuestro antojo como queremos. Creo que es más fácil hacerlo desde el uso de células madre, ¿sí? Y es como mejor, hemos tenido mejores conocimientos porque hemos podido modular la expresión de diferentes genes, pero ya con una ayudita en el grado de diferenciación, que en lugar de hacerlo de manera directa, muy molecular, ¿no? Y eso pues nos ha permitido, además con la adición de la, de la ciencia informática, pues diseñar cada vez más herramientas para entender cada día un poquito mejor, ¿sí? El genoma humano y cómo se comporta en los diferentes medios ambientes en donde dichas poblaciones están, y pues eso nos permite entender con mayor detalle los procesos fisiológicos y los procesos fisiopatológicos para manejar en teoría, más conocimiento la enfermedad. Vean lo que está pasando en este momento. El diagnóstico, el diseño de vacunas y ahora el diseño de medicamentos, con el conocimiento profundo de la genética del microorganismo, pues nos han permitido manejar una enfermedad que si hubiese aparecido en otros años atrás, pues hubiera tenido más mortalidad o más estragos. ¿Quién sabe, verdad? También no tanto porque años más atrás no había tanta movilidad humana y hoy hay tanta movilidad que se requiere forzosamente tener filtros sanitarios de manera permanente en todos los aeropuertos, y en todos los puntos donde el humano tiende a desplazarse, particularmente en grupos, ¿sí? Donde hay transporte, digamos, público, transporte en grupos y que van de un medio a otro. Así como hay filtros fitosanitarios o zoosanitarios en diferentes puntos cada que vamos que a la playa o que vamos a diferentes regiones, no sé si han fijado, hay filtros fitosanitarios donde tanto plantas como o vegetales como animales tienen que estar supervisados para evitar el intercambio de microorganismos en medios ambientes distintos donde pueden ocasionar estragos, ¿no? Así ya debíamos de haber actuado. Entonces, a pesar de que tenemos un enorme bagaje del conocimiento de la genética, aún a muchos nos cuesta entender cuáles son sus ventajas, el conocerlas y el saberlas, y por eso no tratamos de manera más certera la enfermedad, ¿sí? Y nos sigue costando trabajo el manejo de muchas enfermedades. Entonces, la genética, señores, en este curso les voy a dar herramientas de conocimiento básico que van a ser útiles siempre en toda patología, en toda, porque tiene aspecto dicen que hasta en los traumatismos tiene que ver la genética. ¿Creerán eso? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? A ver. No sé, pero yo creo que puede ser, por ejemplo, por la capacidad de la persona de... Exacto, ¿verdad? Exacto. Si naciste menso, pues más fácil te vas a dar chingadazos, ¿verdad? Y si haces determinado tipo de labor o de trabajo y no tienes determinadas habilidades, por así decirlo, físicas o mentales, y tu actividad es de riesgo, pues es muchísimo más fácil o factible
que vayas a sufrir un accidente si no estás preparado para determinado tipo de condiciones, ¿no? Entonces, muchos de los traumatismos suelen aparecer por la imprudencia de la gente. Entonces, porque hay gente que está haciendo labores en las que no debería de estar haciéndola, ¿no? Y hasta ahorita no se regula eso, ¿no? Pero en su momento va a llegar o puede llegar a generar graves conflictos, y más ahorita en el mundo de que hay tanta disque sensibilidad, sensible, ¿verdad? O sea, es decir, ya no puedes decirle nada a nadie porque todos se sienten, todos se agüitan y se sienten porque les dicen cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita hay muchísimo, se oye demasiado mucho el aspecto de discriminación, evidentemente, ¿no? Y el conocer inclusive características propias de tu biología o de tu genética te pueden generar procesos de discriminación. Es decir, si analizo tus perfiles genéticos y veo que tú tienes determinada susceptibilidad para tal tipo de enfermedades, pues entonces no te contrato porque pronto te vas a enfermar. Si te la pasas sentado todo el tiempo aquí, te vas a enfermar de diabetes y voy a tener yo como patrón que estarte pagando un montón por incapacidad porque te tengo que jubilar por enfermedad, ¿no? Entonces, el saber esa información en diferentes personas, es una navaja de doble filo, pues tiene sus pros y sus contras. Y tenemos que tener un chorral de cuidado al ir manejando dicha información genética, porque puede generar o ser una herramienta desde el ámbito social para evadir gente, ¿no? Para discriminar gente. Entonces tiene sus enormes ventajas porque vamos a saber cada vez más quién es o quién suele tener más riesgo para qué. Y en teoría, al inicio, pues le va a corresponder a la propia gente el si yo sé de qué me puedo enfermar, pues ya sé qué tengo que evitar, ¿no? Inclusive hoy día lo sabemos sin tener mucho conocimiento preciso de la genética, y para eso nos sirven los antecedentes heredofamiliares. Todos saben bien quién tiene riesgo, por ejemplo, de hipertensión o de diabetes en su casa. Todos sabemos que si en casa tenemos un enfermo con alguna característica de ese tipo de patologías, vamos a tener más riesgo de presentar dicha enfermedad. Y muchas veces no aprendemos ni en eso. Vemos el sufrimiento del familiar mm, por mucho tiempo y terminamos igual que ellos, igualito. También se heredan los patrones de comportamiento, ¿eh? Eso también es muy, muy heredable. Entonces, también nuestro comportamiento social y personal y social está relacionado con lo que nos heredan nuestros familiares. Y muchas veces hacemos exactamente lo mismo, cometemos el mismo error que cometieron nuestros papás, ¿verdad? Y no aprendemos de ahí. Entonces, aguas. Entonces, aguas, hay que estar bien atento también de todo eso. Eso nos va a servir no solo para nuestra formación en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, sino en el cuidado de nuestra propia población y de nuestra propia familia. Y de ahí va a depender mucho, pues, la información de cada uno, ¿no? No salgan como, porque me ha tocado ver, pues sí, médicos, pues cualquiera, ¿no? Se hacen tantos y ya cada escuela saca carreras de médicos al por mayor, ¿no? Pero realmente pocos son los que son realmente partícipes del cuidado y la salud de la población, ¿no? Y en la universidad, en nuestra institución, señores, en nuestra universidad pública desde hace muchos años, tenemos esa escuela de tratar de enseñar ese tipo de buenos hábitos, ¿no? No solo, y de buen comportamiento, no solo también de exigirles
una mecánica adecuada en cuanto a su quehacer en la formación y adquisición de conocimientos. Entonces, todos tienen que estar bien conscientes de lo que quieren ya ahorita y ponerse las pilas, ponerse a trabajar, porque ese de aquí en adelante va a ser la función, ¿no? Y ustedes van a empezar primero con su familia, pero después ya con sus pacientes. Y al que le toque estar de este lado en el ámbito también de la docencia o de la investigación, también lo vamos a aplicar ahí, ¿no? Entonces, tienen que entrar a una filosofía de ética y profesionalismo que nuestra misma escuela nos ha enseñado, aunque nuestros propios directivos y líderes no se comporten así y se comportan de otra forma y cada día y cada vez son más evidentes, sí, que no van de acuerdo a la filosofía que dicta nuestra universidad. Cada día, fíjense, ¿cuál es nuestro lema, chicos? ¿Recuerdan? Está bien fácil. ¿El de la UDG, de piensa y trabaja? Fíjense, piensa y trabaja, piensa y trabaja. Entonces, cada día hacemos menos esas dos palabras, esa causa y efecto, ¿sí? O esa correlación. Cada día pensamos menos y trabajamos menos. Sobre todo, si queremos ser jefes, ¿verdad? Los jefes todos quieren ser jefes porque no necesitan pensar tanto ni trabajar tanto. Siempre hay alguien que lo hace por ustedes. O sea, no profesan con el ejemplo. Eso no los va a hacer, el que actúe así, lo va a hacer ser como un jefe y no un líder, ¿no? Y el país necesita, o la gente, la sociedad necesita líderes, no jefes. Jefes hay por todos lados, todos quieren ser jefes, todos quieren ganar nomás lo que gana el jefe y chingui su malo demás, perdón por la expresión, pero les tiene que quedar bien claro que desde hoy en adelante, o no de hoy, sino desde que entraron a la universidad, su mecánica de trabajo tiene que ser con mucha responsabilidad y mucha disciplina. De lo contrario, ¿qué tan bueno quiere ser? Pues dependiendo qué tanto me dedico para. Y vuelvo a lo mismo, no tiene nada que ver la calificación con el desarrollo de aptitudes como tal, de conocimiento y aptitudes. Concéntrense en el aprendizaje, en aprenderse las cosas, en entenderlas a profundidad, lo más que se pueda, ¿sí? Que eso es lo que los va a sacar de problemas y los va a tener bien allá arriba, sí, en su profesión, y no tanto en sacar la calificación, porque tienen una obsesión absurda a veces por eso, y hacen trampas, y hacen un montón se corrompen y hacen un montón de cosas inadecuadas, tan solo por sacar la calificación. Y eso no es lo que les va a resolver a ustedes los problemas, ¿sí? Aunque no sé por qué hay escuela en eso y todos se aferran. Y aunque les diga, no los convenzo. No los convenzo, ¿sí? Y pues tengo que de plano así como que arrearlos para que realmente se pongan las pilas en eso, ¿no? Entonces, espero que no lo vaya a hacer con ustedes. Quiero que sean la excepción. Cada semestre quiero que el grupo que esté enfrente de mí, que sea la excepción, ¿no? Sin embargo, siempre me sorprenden y no sé, nunca veo la excepción. Entonces la sigo esperando semestre con semestre. Y bueno, igual aquí, no me voy a desanimar. Así que muchachos, la genética tiene un montón. Esto es solo una pequeña miradita, ¿sí? De todas las posibles aplicaciones. Algunas inclusive de las que me ha tocado a mí trabajar, ¿no? Desde el ámbito tanto clínico como el ámbito de diagnóstico, como el ámbito de manejo, el ámbito molecular, ¿no? Entonces,
se van a encontrar un montón, con un montón de condiciones que va a requerir el estudio, desde el estudio del origen, desde el estudio del mismísimo material genético, de los factores hereditarios, de los antecedentes y demás, ¿sí? Para que ustedes puedan entender la enfermedad. Una de las actividades que vamos a realizar, y lo van a ver, es el hecho de hacer cuando hagamos su pedigrí. El pedigrí es una de las herramientas que cada día se utiliza menos porque la mayoría de los médicos cada día lo saben hacer menos, ¿sí? Y algunos, como no lo saben hacer bien, les lleva mucho tiempo para hacer un pedigrí, ¿sí? Una genealogía, ¿sí? Y por lo mismo que no lo saben, no lo aplican. Y a veces ahí esa es una herramienta, que le sirve un montón para poder entender mejor a su paciente y a su enfermedad, ¿sí? Y una forma de esas adecuada es haciendo, por ejemplo, adecuadamente el pedigrí, ¿sí? Y además, si ustedes lo hacen, y si lo saben hacer bien, pues le van a dejar o van a aflorar o van a hacer ver la información importante a los demás especialistas o a los demás grupos de salud, ¿sí? Que intervengan o trabajen sobre ese paciente, ¿sí? Y es les digo, un método o una herramienta para el entendimiento de la enfermedad que cada vez usan menos. El médico se enfoca menos en ese tipo de herramientas y como ya hay tomografías bien chidas y resonancias bien nice y ya puedo hacer no sé, perfiles de alelos para diferente tipo de patologías y bueno, no todos utilizan las herramientas, por ejemplo, disponibles, las más avanzadas. La mayoría les gusta utilizar las herramientas de diagnóstico más caras y no necesariamente la más adecuada para cada condición. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunos métodos aquí porque métodos diagnósticos, aunque el curso está muy enfocado al aspecto clínico, también les voy a hacer saber de algunas metodologías diagnósticas para que desde antes ya ustedes sepan, cuando se topen con un paciente en particular, qué posible técnica le puedo aplicar o qué posible examen le puedo hacer para hacer realmente o tener más fundamento de mi diagnóstico, ¿no? Porque cuando entren al ámbito clínico en los hospitales, se van a encontrar que es como un mundo gladiatorio, ¿sí? Así literalmente como gladiadores. Va a ser un peleadero, se van a pelear con unos y otros con tal de demostrar quién tiene más capacidad para hacer diagnóstico, ¿no? Y en las jerarquías de los hospitales donde hay residentes, internos y el R1, el R2, el 4, el 5, hasta el R15 o no sé cuánto, ahí vas a ver una pelea de egos, para tratar de demostrar quién tiene más capacidades de hacer diagnóstico. Eso lo van a vivir, o sea, me queda súper claro. Yo lo viví y todos los que hemos pasado por esta lo han vivido, ¿no? Entonces, de aquí depende mucho de las herramientas que ustedes utilicen para buscar pruebas para hacer sus diagnósticos, ¿sí? Y sobre todo también que entiendan, pues, que todo es no por la competencia es buena y tiene que ser obviamente sana, sino con el fin de la mejoría del paciente, ¿no? De obtener su objetivo, que es hacer el diagnóstico y dar el tratamiento más adecuado posible, ¿no? Entonces, pues a grosso modo, esas son algunas o a grandes rasgos de las posibles aplicaciones en que la genética se puede dar, se puede aplicar
en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Y que hoy día se está aplicando y que cada día que la entendemos y la aprovechamos más, nos genera muchísimo más herramienta para el entendimiento de todos los fenómenos físicos, ¿no? O sea, voy muchísimo más allá, ¿no? Del mismísimo aspecto biológico, ¿no? Sino hasta aspectos sociales. También nos permite entender un montón de cosas de ese tipo. Por eso la medicina está entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿eh? Todos piensan que es una ciencia biomédica o biológica, pero también tiene muchísimo de aspecto social. Es la puerta entre las dos sociedades, las dos ciencias, las sociales y las naturales, ¿sí? Y las biológicas. Y es una ciencia social y es una ciencia natural. Así que véanlo desde esa panorámica y esa perspectiva, porque la misma medicina te genera herramientas con las que mejoras tanto ámbitos biológicos como ámbitos sociales. Y estudiamos ambas por igual, y por lo tanto yo sigo diciendo que la medicina sigue siendo una ciencia mixta, una ciencia general, puesto que estudia al hombre y también el estudiar al hombre, pues, por ejemplo, necesitamos de factores o métodos antropológicos y desde ahí ya se vuelve muy social, ¿no? Entonces, también es hasta tecnológica, fíjense, no solo es social, sino tecnológica. Y de aquí voy para las dos chicas que están con nosotros, que son de la carrera de ingeniería en nanotecnología, ¿sí? Que ellas estarían más enfocadas, por ejemplo, en los procesos metodológicos que nos sirven, en este caso, de manera directa, para el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso también me sorprendió que ellas estén acá de este otro lado, cuando el curso, pues ya vi que no es tan clínico, ¿no? Sino que también tiene su parte metodológica y también creo que el médico necesita del conocimiento del ámbito tecnológico, puesto que no solo tenemos que usar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos y nuestras neuronas, sino también necesitamos entender y saber varios mecanismos tecnológicos, el cómo nos ayudan para entender la enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver todos esos ámbitos para que todos los que estamos aquí estemos beneficiados en nuestra formación, ¿sí? Y que no solo tengamos el puro aspecto clínico nomás el puro conocimiento propio de la enfermedad, sino vamos a analizar la enfermedad desde diferentes ámbitos, ¿sí? O desde diferentes perspectivas, para que tenga aplicabilidad, para cualquier otro, ¿no? No solo desde el mismo, ámbito o línea médica, ¿no? Sino hasta de otras mismas carreras, ¿no? Así que para esto da la genética, señores, para esto y para más, ¿no? Tiene tantas aplicaciones y pueden darle tantas perspectivas a esta área de la ciencia que es tan amplia, ¿sí? Y tan necesaria manejarla y entenderla, aunque sé que ninguno de ustedes va a ser genetista. Bueno, si por ahí alguno se motiva a razón mía, pues me sentiré orgulloso, pero sí, yo previéndome de que no sea así, esta área, pues, o esta materia les va a servir como base para un montón de áreas, ¿sí? A la que ustedes se quieran ir, ¿no? Aún hasta desde el ámbito social, hay muchos aspectos en las que aporta el entendimiento de esta materia, ¿no? Entonces, por eso se vuelve hoy día la genética fundamental, ¿sí? Súper fundamental. Es una de no es la ciencia del futuro como a mí, yo lo estudié y a mí me decían, ay, es una de las ciencias del futuro. Sí, es una de las grandes ciencias y herramientas
del presente, ¿sí? Del presente. Y a ustedes les va a tocar aplicarla. Si no la aplican adecuadamente, pues van a tener menos herramientas para manejar la enfermedad, ¿sabes? Así que, pues digo, sé porque a muchos no les gusta, a muchos les cuesta un poquito más, les va a costar un poquito más de trabajo que a otros, ¿sí? Y mi intención no es hacerlos especialistas, pero sí que la utilicen como una herramienta básica en la medicina. ¿Sale? ¿Sas? ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que alguno de ustedes quiera realizar? Yo tengo una duda, pero es fuera de la clase. Bueno, un poco más fuera de eso. No sé si quiera terminar la clase y ya le pregunto por Sí, curiosidad. mejor al final. Cosas administrativas y personales, mejor aparte, específicamente de la clase. Bueno, solamente es una mirada general, señores, a lo mejor inclusive les pude haber comentado o les pude haber dicho conceptos de los cuales ahorita todavía no les queda completamente claro, pero lo vamos a ver durante el semestre, parte de todo lo que es esta mirada general de lo que es la genética, lo vamos a ver con un poquito más de precisión. No tenemos, esta es una ciencia bien amplia, señores, ¿eh? En la misma especialidad, habemos unos quienes nos dedicamos a unas áreas y otros a otras. O sea, en la misma genética hay un montón distintas de secciones o de áreas y demás, ¿no? Entonces, parece que no, pero en realidad sí es una ciencia súper, súper amplia, pues. Y hay muchos de cualquier otra profesión pueden ser genetistas, ya sea un biólogo, ya sea un químico, ya sea un odontólogo también, un nutriólogo, en fin, la genética se puede aplicar desde muchas perspectivas, ¿sí? Antropólogos también, desde muchas áreas y de muchas perspectivas. Por eso es que es una herramienta hoy día esencial al menos en el estudio de organismos biológicos. Eso sí, ya si quieren hacer máquinas, pues ya esa es otra cosa, pero en cada organismo, puesto que todos tenemos material genético del cual eso dicta nuestras características y nuestra funcionalidad. Entonces, desde esa amplia perspectiva podemos estudiar a los seres biológicos, ¿sí? Y como les digo, yo no quiero, o al menos en mi curso no está diseñado para que ustedes sean especialistas en genética, en algo en particular, ¿no? Ya sea en clínica o en ese tipo de cosas. Por eso quité algunos temas como el caso, por ejemplo, del asesoramiento genético, ¿no? Que es una unidad o un tema que no es propio de ustedes, del médico general, lo que tiene que saber de genética, más bien es necesario que sepan otras cosas más fundamentales antes que ni eso. Eso es propio de un especialista y probablemente alguno de ustedes jamás lo va a hacer, ¿no? Y de hecho, quien no sea especialista, les pido de favor de que no lo hagan, no se atrevan a hacer o a cometer ese grave error que cometen muchos médicos que no tienen las bases y andan dando asesoramiento genético. Le andan diciendo al paciente si qué tan probable y qué tan frecuente se va a repetir su problema o condición física, ¿no? Sin siquiera saber qué. Y es así, señores, que me ha tocado saber de casos de médicos que les dicen a sus hijos o sus pacientes, perdón, a los hijos de sus pacientes, pues porque en genética, algo sí les puedo decir, se trata familias. En genética no se tratan individuos, ¿sí? Aunque la condición es individual, ¿sí? El problema es familiar y generalmente tratamos enfermedades de ese tipo, se tratan a toda la familia, ¿sí? Y a veces he llegado a escuchar en padecimientos como síndrome de Turner o síndrome de Down, que le dicen a los pacientes
que les van a curar la condición a sus hijos, ¿sí? He visto inclusive grupos de médicos que suelen asegurar que curan esas condiciones. Imagínense qué engaño, pues, para la gente. Hoy día la medicina se ha vuelto, antes era una distinción de las personas con más capacidad de lectura, de análisis, de entendimiento, pero además con un alto grado de sensibilidad y de humanismo para ayuda al prójimo. Hoy día hay una enorme cantidad de médicos egoístas, ¿sí? Que solo buscan y piensan el interés particular, ¿sí? La fama y la fortuna, el tener billete a costa inclusive de la salud de la gente. Hay quien dice, oh, es que yo, cuando han enjuiciado a médicos, yo dudo que un médico se levante queriendo joder a su paciente. Sí, evidentemente, pues no, para eso no estudiamos, ¿no? Pero el egoísmo a veces de la gente llega al grado de que no piensan esa parte, aunque no quieran dañarlos, no les importa si el paciente se daña o no. Y otro aspecto es de que su ignorancia a veces lo hace que no se dé cuenta, ¿sí? De todo lo que puede dañar al paciente, ¿sí? Y como tienen las habilidades, o al menos ¿cómo se dice? Tienen la capacidad, al menos, pues, de prescribir una sustancia extraordinariamente o potencialmente peligrosa o tóxica, como son los fármacos, pues lo hace a ton y son, sin ninguna sensibilidad. Y aunque no, les digo, no tienden a generar ese tipo de sentimiento, el resultado es el mismo. El daño, pues, a final de cuentas, es el mismo, ¿no? Y las consecuencias siempre son para un tercero y no para él mismo. Si él solito actuara sobre sí mismo, pues cada quien haga y se eche encima lo que quiera, ¿no? Por lo tanto, de nosotros depende, pues, y de nuestra mano depende que otra persona mejore o empeore, ¿sí? Y tienen que estar bien conscientes de esa ética y de ese profesionalismo, que todo lo que vamos a hacer va a repercutir en la salud de las personas, ¿sí? Y hasta de la familia, en el bienestar de... Entonces, si no tenemos el conocimiento para resolver dicho problema, tienen que tener la sabiduría para derivar a ese paciente a quien sí lo tenga, ¿sí? A quien sí pueda y logre hacerlo, ¿no? Y no decir, es que es mi paciente y si no, no gano, también tengo que comer, ¿sí? De ahí está el dilema, pues, y una línea bien delgadita entre hacer el bien y hacer el mal, ¿sí? Así como en la patología, en genética, por ejemplo, hay una línea muy delgadita entre lo normal y lo anormal. También en el comportamiento ético, está bien complicado allí. Por eso, tienen que estar bien conscientes, pues, de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿sí? Porque su omisión lleva intención, así que, o se convierte en intención, así que si ustedes no son están preparados o no son los adecuados para el manejo de una patología a la cual ustedes no se prepararon y no les corresponde, ¿sí? Deben de tener ahora sí que esa ética y mandar al paciente donde necesita, ¿sí? Independientemente de que en ese aspecto sí afecte su probable bolsillo, ¿no? Entonces, por eso se vuelve bien complicado actuar y es muy fácil, actuar para sí mismo, ¿no? Y eso es lo que la inmensa mayoría aprende a hacer. Entonces ya con uno aquí que aprenda lo que realmente se tiene que hacer, ya con eso es para mí ganancia. Si alguno de ustedes se forma y aprende de eso, entonces al menos parte de nuestra enseñanza se puede decir que funciona y que vale la pena, ¿no? Fíjense lo que tengo que decir, pues, para poder este,
tal es nuestra realidad, que ya nuestro conformismo llega a decir que aunque sea uno que aprenda bien, ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces, bueno, hay para que vayan también sacando su libreta de reflexiones, ¿no? Que de eso también se trata mucho la medicina. Bueno, señores, entonces, por hoy, eso es todo. Es lo que vamos a ver en nuestra primera clase, que solamente fue un panorama muy, muy, muy general, muy superficial, de todo lo que puede servir la genética y muchos de los temas que vamos a tocar, ¿sí? En este curso, ¿sabes? Ya yo les iré avisando cómo va a ser nuestro curso, si va a ser virtual y a destiempo, o o si nos podemos ver en un salón de clases, ¿sí? Doctor, nos había dicho, bueno, había comentado al principio que usted había conocido a Watson y a Crick, pues me había surgido la duda de, de si era cierto y cómo fue. Ah, claro. Sobre ¿A esto era. poco cree que nomás se lo dije porque se lo dije? No, tuve la fortuna de sentarme con cada uno de ellos y echar un cafecito. Tengo la prueba inédita y su publicación, su famosa publicación del año 1953 en la revista Nature, donde en media cuartilla de una hoja que está mitad en una página y mitad en otra, publicaron su modelo de cómo está estructurada o de cómo proponían cómo era la molécula de ADN antes de que se conociera eso, que se supiera, y lo que hicieron, pues, lo tengo firmado por cada uno de ellos. Ese es uno de mis tesoritos que tengo por ahí en un cuadrito, y por ahí tengo esa prueba. Tuve la fortuna de sentarme con Crick primero y luego con Watson en su mesa a echarnos un cafecito y a platicar de ciencia y un poco más, ¿no? A mí me tocó hacerlo eso con Crick en San Diego, en el Congreso de la Sociedad Americana de Genética Humana. Y con Watson fue aquí en el Paraninfo de la UDG hace algunos años que vino a dar unas conferencias. Algunos profesores tuvimos la fortuna de estar ahí con él compartiendo un refrigerio en el Paraninfo, en una plática personal. Después dio una plática hacia mucha gente, y ahí aproveché para tomarme unas fotos con ellos este, y que me firmaran su publicación. Entonces, así fue más o menos como los conocí, al menos el día que me firmaron ahí, que me dieron su autógrafo, ¿no? Pero, sí tuve ahora sí que el honor y la fortuna de conocerlos en persona, estrechar su mano, platicar y echarnos un cafecito. Así que de gente, pues, que